Cuando le dije que tenía cáncer, me dijo, vas a escribir todo lo que te pasa como si fuera una pastilla diaria que vas a tomar para curarte. Trato de ocuparme y aprender y ver cómo puedo hacer para aportar un granito de arena para que la medicina esté más humana, más buena con la gente. A mi papá le pedía, yo a mi papá le pido siempre y mi papá me salva siempre. Lo más importante que a mí me dio el cáncer fue la espiritualidad. Siempre tuve la suerte de, a través de lo artístico, hacer catarsis. Hola, bienvenidos. Gracias, como siempre, por acompañarnos, por compartir la clase, por difundirla en las redes sociales. Gracias por sus comentarios también. Hoy los invito a una clase de vida, a una historia de vida y a una clase de salud, a una clase de bienestar, a una clase de reencuentro de un ser consigo mismo, a una doble vida que vamos a contar también, la de Marina Borenstein, que acaba de publicar su segundo libro con mucho éxito, Así me cuido yo. Bienvenida, Marina. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Marina, ¿cómo fue tu día hoy? ¿Cómo amaneciste y qué hiciste hasta ahora? Qué bueno. Mi marido hace un rato me dijo, vos hacés del día un chicle, necesitas que tenga 1000 horas porque llegué corriendo porque me tenía que maquillar para venir acá. Y me dice, no vas a llegar, pero yo me las ingenio, porque hago tantas cosas que me gustan en el día. Me levanté muy temprano, me levanté a las 7 de la mañana, no sé si es tan temprano, para mí es temprano. Me levanté, fui al baño, me lavé los dientes, me hice mi limón, mi jugo de limón, volví a la cama un ratito, medité un ratito, esperé que sonara, o sea, más o menos el reloj, porque me levanté antes de tiempo, la llevé a mi hija al colegio, después de ahí me fui directo al gimnasio, del gimnasio vine a casa, fui al banco a hacer unos trámites, después fui a la peluquería porque tenía que venir acá. Las mujeres tenemos ese lío encima, que tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer y tenemos que ir a la peluquería, maquillarnos. Comí, Oscar me dice, no tenés tiempo para almorzar. Yo voy a almorzar porque yo necesito almorzar, yo me hago el tiempo porque no puedo llegar a las 5 de la tarde y ya está todo mal si no almorcé. Entonces almorcé, me maquillé, me vinieron a buscar y acá estoy. ¿Tomaste tu aloe vera? Tomé mi aloe, primero tomé el limón y me fui a meditar, media horita. Después me tomé un jugo espectacular, mientras mi hija se vestía para ir al colegio, yo me hice un jugo verde espectacular y le puse el aloe y le puse una barrita de trigo orgánico que se llama wheatgrass en Estados Unidos, en inglés, digamos, y acá le dicen pasto de trigo orgánico, que tiene mucho oxígeno, que me da mucha energía. Y así sin café, ni mate, ni nada, me fui al gimnasio que me tienen que parar. Y me para el cuerpo, porque yo digo, no, para, tranquila, no sos una nena, tranquilízate, a ver si te da un paro cardíaco cuando salís de acá, porque tengo tanta energía que después digo, ay, me asusto. Ayer, por ejemplo, hacía mucho calor. Y yo me fui igual al gimnasio. Y cuando estaba en el aparato este que me divierte tanto, en el elíptico, en un momento dije, ¿por qué no te calmas? Que hace 40 grados de calor y yo sentía mi cabeza caliente. Y no paré porque no tenía energía, tenía mucha energía. Me dio un poquito de susto estar haciendo tanto ejercicio con esa temperatura. Y consciente con la edad que tengo y para que no me dé un bobazo cuando salía del gimnasio, porque la vida está buenísima, dije, bueno, hasta acá, ¿no? Ese es el resultado de Así me cuido yo. Hay una síntesis ahí en esa forma de, desde amanecer hasta ahora, de cómo te cuidas diariamente. Y si yo te llevo a 15 años atrás, ¿cómo era tu día 15 años atrás? Bueno, para empezar me levantaba muy tarde, me da un poco de vergüenza, pero es verdad. Oscar es dormilón. Hace 15 años atrás, estoy mintiendo porque no estaba con Oscar. Mi vida con Oscar es 10 años Hablamos atrás. de Oscar Martínez, Hablamos el actor. de Oscar Martínez, el actor, tu amigo, mi marido. 10 años atrás estaba con Oscar
Y Oscar, si está haciendo teatro, duerme hasta tarde. Y si no está haciendo teatro y tiene que hacer cine o algo que lo despierte muy temprano, se levanta. Pero si no, es más remolón y le gusta estar en la cama hasta las 9 y pico. Me levantaba más tarde. Comía como yo creía en ese momento que era comer saludable, porque siempre fui una chica saludable. Siempre fui una persona que no me gustó nunca el alcohol, no me gustó nunca perder el control. Esa es la pura verdad. Y le tuve miedo a todo tipo de sustancias químicas que me hicieran descomponer, perder el control, estar descompuesta. Cosas que veía a mi alrededor, ¿no? Y yo decía, esta gente está totalmente loca, ¿por qué se hace este daño? ¿Por qué la pasa tan mal? Y siempre tuve como ese instinto de supervivencia bien bueno, que no me dejó nunca caer en cosas raras que vi a mi alrededor y nunca acepté ni quise. Y comía lo que yo creía que era saludablemente. Entonces, lo que yo creía que era saludablemente era esa bebida maravillosa que nos hace re felices a todos los seres humanos del planeta Tierra, light. Y yo tomaba eso, no te digo litros, pero tomaba todos los días una botella interesante de la light, ¿sí? ¿Por qué no la puedes nombrar? Porque no se nombran las marcas, ¿sí se nombran? No, bueno, sí se puede nombrar en este caso. Bueno. Estamos hablando de cómo recomendar para cuidarse. Sí, la gaseosa, ni light ni no light, Ahí está. ¿sí? Entonces yo tomaba gaseosa light pensando que era muy saludable, comía cereales de esos que vienen en las cajas pensando que estaba desayunando bien, porque como no comía medialunas a la mañana... leche con los cereales. Leche con cereales, un bol así de leche con cereales que me dejaban la panza inflada como un sapo, pero que yo creía que eso era re saludable. Y comía un montón de animales todos los días, si no era pescado, pollo, carne, huevos, un montón de carne por semana, lácteos para tener los huesos fuertes. No te puedo explicar la cantidad de yogures y yogurísimos y yogurcísimos y todos esos postrecitos. Me la pasé la vida comiendo esas cosas. Ahora, hay un momento en tu vida, Sí. entre esa vida y la actual, Sí. que es el 30 de diciembre de 2010. Sí, ese momento fue jorobado, si bien no me di cuenta tanto. Estábamos con Oscar en Punta Cana y Malena, mi hija, por celebrar el Año Nuevo, y yo me estaba bañando y me tocó una pelotita en la teta derecha. En ese momento me asusté un montón, lo llamo a Oscar al baño, me dice quédate tranquila, no debe ser nada, y la verdad es que me tuve que quedar más o menos tranquila porque estaba en Punta Cana. De vacaciones. De vacaciones, a kilómetros de un médico. Por lo pronto, no de un médico había, pero de todo lo que yo tenía que hacer para ver qué era lo que tenía. Y hice una especie de switch, más o menos. No recuerdo haber pasado una noche de 31 de diciembre muy tranquila, estuve un poco angustiada, trataba de disimular tanto a Oscar y a Malena esa sensación de que algo... Además, 10 meses antes te habías hecho un estudio, una mamografía. Y estaba todo perfecto, perfecto, impecable. Sí me interesa contar esto porque me parece que es sumamente importante. Yo tuve un año con muchos disgustos. Ese año 2010 fue un año de muchos conflictos emocionales y muy triste. Perdí un ser importante en mi vida que se murió de una manera muy fea. También fue un año de mucho conflicto conmigo misma, ¿no? Y había también digamos, una historia familiar con el cáncer, ¿no? Bueno, mi papá murió de cáncer, mi tío murió de cáncer y tengo 2 primas que han tenido cáncer también. Esto es un asunto porque, bueno, puede ser que en los genes esté esta predisposición. Lo que yo fui aprendiendo y lo cuento en este nuevo libro es que una cosa es que uno tenga una predisposición genética y otra cosa es que uno pueda torcer su destino. Hoy en día existe una nueva rama de la biología que se llama epigenética, que es muy interesante, que explica los factores que modifican o alteran ese desarrollo o... no me sale la palabra, cómo se manifiestan los genes, ¿sí? Entonces, uno puede hacer mucho con uno mismo para que esos genes no se despierten nunca,
porque todos traemos genes de cosas, algunos de cáncer. Hoy en día, ¿quién no trae un gen de cáncer ya? Cada vez más gente tiene cáncer, así que con ese criterio mi hija tiene que estar muerta de miedo. Y la idea es que no esté muerta de miedo, la idea es que aprenda a cuidarse y a que su medio interno esté lo más sano posible para que si tuviera algún gen, no se le despierte. Pero ¿no? eso todo lo aprendiste después. Eso porque todo lo primero aprendí después. Yo tenía una vida atravesaste como el año cualquiera. 2011, digamos, Sí. con sin saber ciertamente qué tenías, Sí, hasta el día en que el médico te llama y te confirma. Sí, fue una torpeza de mi parte. Me lo conté varias veces y en el libro, en este primer libro, Enfermé para Sanar, está muy, muy claramente contado, porque es el día a día y yo lo expliqué muy bien. Fue una torpeza de mi parte y a la vez una torpeza de los dos médicos a los que fui a ver en su momento cuando volví de Punta Cana. Lo primero que hice el 2 de enero fue salir corriendo a buscar un médico que me diera una orden para hacerme una ecografía, una mamografía. Y lo hice velozmente. Cuando tuve los resultados en la mano, llamé, bueno, por X motivos largos de explicar, tenía dos médicos con los que estaba hablando. Uno era un oncólogo y el otro era un clínico. Los llamé por teléfono con los estudios y se los leí por teléfono. Error, grave error. Pero al tener confianza, el teléfono del médico, me mandé esa macana. Quédate tranquila, no debe ser nada. Cuando venga tu ginecólogo se los mostrás. Yo me quedé no tranquila, re tranquila, de una manera absurda, ¿no? Hoy lo pienso y digo, ¿qué me pasó? Después me justifico pensando que ese año, en vez de estar haciendo tratamientos oncológicos, yo tenía que casarme con Oscar, que fue lo que sucedió en agosto. En agosto. Nos casamos. O sea, desde enero a agosto. Desde enero a agosto, no todo tomaste. eso estuvo guardado en un cajón y yo no tomé el menor contacto con mi cuerpo, más que tocaba esa bolita y yo decía, sigue acá, no se va. No sé, yo pensaba que mágicamente se iba a esfumar, ¿no? Y lo que digo es de verdad, que tenía que ocuparme del casamiento, de casarme, y después ya con la tranquilidad de que Oscar no se iba a ir a ningún lado porque ya era mi marido, y por más que le dijeran que su mujer tenía cáncer, no se iba a escapar. Ahí después recién el cuerpo me dio una señal súper importante y dije, tengo que ir a ver al médico. Y cuando lo fui a ver al médico dije, voy a llevar los estudios que están en la mesita de luz. Y cuando se los llevo me dice, ¿y esto? ¿Cómo no me trajiste esto antes? Y ahí empezó el baile. El asunto fue que las mamografías y las ecografías mamarias tienen una sigla en la parte de abajo, bien abajo, BIRADS, B-I-R-A-D-S, BIRADS, y un número, 1, 2, 3, 4, 4A, B, C, 5, ¿sí? Yo tenía un BIRADS 4, jorobado, o sea, BIRADS 5 es más jorobado, hasta ahí llegan, pero tenía un BIRADS 4, si no te sale un 1, un 2, que es más o menos que está todo bien. Y no sabía que esa sigla era importante, no tenía la menor idea de la existencia de esa sigla, y ninguno de esos dos médicos me preguntó, ¿qué BIRADS? Dice él. ¿Viste? Cosas de la vida. Pero lo bueno del asunto fue que el cáncer no creció y no fue mucho más grande de lo que era y que no se extendió a ningún otro lugar y que mis ganglios centinelas estaban sanos y eso fue una suerte, ¿no? Marina, hay un diagnóstico entonces en el momento en que el médico te dice, ¿cómo no viniste antes? ¿Y qué pasó con vos? ¿Qué te pasó a vos? No, me agarró una culpa. En ese momento me sentí... Primero culpa. Primero una culpa. ¿Pero por qué? Soy una idiota. ¿Cómo hice esto? Tiene razón. Bueno, y él me trataba de calmar y me decía, bueno, ahora no me importa, ya está.
No, pero es que yo, pero cómo, pero que este me dijo, pero que el otro, pero que yo no imaginé. Olvídate, acción. Vamos al quirófano, ya. Mañana vas a ir a ver a este, vas a hacer esto, vas a hacer esto, y vas a... Bueno, todo fue así, acción. Y yo en ese momento, la verdad es que, no sé, no me quedé dándole vueltas al asunto de que cómo me había equivocado tanto, ¿no? Enseguida encontré la respuesta dentro mío y dije, ah, es ahora. Y yo soy muy así, de ir para adelante, ¿viste? Y vos, de esa operación, después hay otra consecuencia también, porque aparece otro Sí, tumor. claro, porque bueno, en ese momento eso fue tan vertiginoso todo, que si bien yo fui a hacerme los controles antes para ver si esto que habían visto en enero había crecido o no había crecido, entonces me hicieron otra vez toda la mamografía, la ecografía mamaria y qué sé yo, y duró una semana y tuve la suerte, porque la verdad es que tuve la suerte de que hicieron espacio en un sanatorio, sacaron a una que tenía algo que no era tan grave, me operaron a mí, como que el médico se puso las pilas muy rápido y cuando salgo ya de ese quirófano y ya estaba recuperándome y qué sé yo, voy a ver un oncólogo que todavía no había visto ninguno. Y el oncólogo me dice, bueno, ahora vamos a estudiarte las dos mamas, porque tenemos que ver que hayan sacado todo bien, que la otra esté sana. Pero claro que está sana, si ya me la miraron hace menos de un mes y hace 2 semanas estaba todo sano. Bueno, pues yo quiero hacer una resonancia con contraste. Me hacen una resonancia con contraste, ya estábamos fin de diciembre, momento del año, calor, Buenos Aires, la gente que ya en ese momento está con el arbolito de Navidad, que es más jorobado todo, ¿no? El clima de la ciudad, de la gente, de que no le importa nada, que las fiestas, y uno está con lo único que le importa a uno, que es su asunto, su cuerpo. Y sale en la resonancia magnética con contraste que la otra mama también estaba enferma. Lo que pasa es que son estudios que protocolarmente no están en el protocolo, entonces, porque yo lo primero que hice fue llamar al médico y mandarlo a la miércoles, ¿viste? ¿Cómo me metiste en el quirófano sin saber si la otra estaba sana? Me operaba a las 2, ahora tengo que ir de vuelta al quirófano. Bueno, es que el protocolo no es así, la resonancia con contraste no es para todos los casos, bueno, acá hay cuestiones económicas. Seguramente la resonancia con contraste debe ser más cara que una simple ecografía. Sí. Y entonces, bueno... A propósito de ese diciembre, sí, recurro a tu libro, el primero de ellos, Enfermé para sanar, sí, que cuenta día a día, que fue quizás una recomendación de tu terapeuta, imagino, sí, que te dijo, escribí día a día lo que te va pasando. Sí. Y es una crónica, además, descarnada, sí, porque contás de verdad lo que te iba pasando. El jueves 22 de diciembre tenés el cumpleaños de una amiga, van a cenar a Palermo, una mesa afuera, hace calor. Todas tus amigas sabían ya, eran 10 chicas, todas tus amigas sabían que tenías cáncer, ¿no? Y vos ahí empiezan a hablar y todas se ponen tristes y vos te imaginabas ya el título de los diarios. Sí. Esa es la parte que dice... En mi paranoia me vi en los diarios dada por desahuciada. Y leías el título, ¿no? La flamante esposa de Oscar Martínez, la hija del recordado Tato Bores, Marina Borenstein, lucha contra una cruel enfermedad. Y a la vez escribís, ¿cómo les cuesta decir cáncer? ¿No? Se armó un clima muy denso entre tus amigas y vos misma, a las 12 de la noche, empezaste a cantar el feliz cumpleaños para tu amiga. Sí, se generó una situación, mira, me lo decís y me pones la piel de gallina porque me había olvidado de eso. Yo no lo volví a leer ese libro porque la pasé mal y digamos, vos lo lees y vos me ves a mí acá y todo terminó tan bien que está bueno leerlo ahora. Pero a mí, si yo lo leo, me va a llevar con el cuerpo, a sensaciones que no tengo ganas de volver a vivir, ¿no? En algún momento lo voy a hacer porque la gente me dice cosas tan maravillosas que yo digo, ¿qué les pasa con este libro? Lo tengo que leer. Ese día a mí me pasó algo que hoy no sé si me pasaría igual, la verdad, que es que era una mesa de 4 muy amigas y el resto, las otras 6 conocidas, alguna que ni siquiera. Al tener este asunto de ser famosa
por el apellido, uno siempre, o yo cargué siempre con esa paranoia de que a quién le cuenta uno qué, porque bueno, porque sos la hija de Tato, porque bueno, ahora soy la mujer de Oscar Martínez, pero más que nada siempre fui la hija de Tato, la hermana de Alejandro, bueno, de Sebastián, todo eso. Entonces, uno dice, ay, esta lo cuenta, se lo cuenta a la otra que tiene un amigo periodista y mañana ya se sabe que yo tengo cáncer y que ya me están matando de la cruel enfermedad, que también es otro tema que podemos hablar, que no me gusta, quiero que se diga cáncer, así podemos hacerle frente a este asunto y no seguir ocultándolo como si fuera un cuco malo que nos va a ir matando a todos en secreto. Me vuelve loca ese asunto, porque nos quita poder, nos quita herramientas. Y yo no quise que se le arruinara el cumpleaños a mi amiga. La que cumplía años sí era mi amiga Grace. Y yo no quise que se le arruinara el cumpleaños. Había un clima, ¿no? Y yo fui la que me puse a cantar el feliz cumpleaños y después me fui porque una me tiró una copa encima. Fue una noche espantosa, pero bueno, no era para menos. ¿Cómo eran esos días? ¿Vos llegabas a tu casa y te ponías a escribir lo que te había pasado en el día? Sí, me ponía a escribir todo el día. Mi psicólogo, lo nombro porque lo quiero mucho, Daniel Glickman, me dijo, él sabía que a mí me gustaba escribir y durante muchos años yo le había dado cosas para leer, que yo no hacía nada con esas cosas. Había hecho un par de intentos de escribir alguna columna en alguna revista femenina y no me había ido bien. Y entonces, bueno, lo dejé. Pero para él era un talento mío y me insistía que yo tenía que hacer algo con eso. Y entonces cuando le dije que tenía cáncer, me dijo, vas a escribir todo lo que te pasa como si fuera una pastilla diaria que vas a tomar para curarte. Y yo lo tomé al pie de la letra porque la verdad que sin haber hecho lo que él me había dicho no me había ido tan bien. Él confiaba en mí y yo no, así que dije, bueno, más vale que empiece a confiar. Y me ponía a escribir todo lo que podía, digamos. Por ahí yo lo llamaba a él en algún momento de angustia y me decía, escribilo, sentate, escribilo. Y la verdad es que yo escribía todo el día, no escribía solamente cuando, o sea, todo el tiempo. Pensaba, claro, escribía. Pero además contando verdaderamente lo que sentías, no pensando que alguien lo iba a leer. No, era para mí, era mi diario íntimo. Era para mí, jamás no hubiese dado este resultado. Porque si yo hubiese pensado que yo lo escribía para que lo leyera alguien, no hubiese sido auténtica, ¿no? Después tuve que tener cuidado cuando llegó el momento de publicarlo, porque había muchas personas involucradas que no tenía sentido exponerlas así, tuve que arreglar algunas cosas, a los médicos les cambié los nombres, los doctores R, J, L, F, porque si no, bueno, no estaba en mi ánimo. Pero también volcaste toda tu bronca, ¿no? Con algunas situaciones, sí, con cómo se lleva a la gente a este tratamiento, cómo no se lo encara de frente y diciéndole la verdad a la gente, a los pacientes. Qué difícil es un tema muy difícil del que trato de ocuparme y aprender y ver cómo puedo hacer para aportar un granito de arena para que la medicina esté más humana, más buena con la gente. Yo entiendo que el sistema, que la gente tiene problemas, que todos están cansados, pero no sé, después cuando uno tiene un temón así y te das cuenta que hay un negocio grande que yo no voy a poder desarmar, no está en mi ánimo ni me puedo imaginar, pero bueno, que la gente se avive, ¿no? Un poco, que con lo que yo le digo en el nuevo libro que ya me puse como más maestra ciruela, pero porque aprendí un montón de cosas y a partir de este libro las empecé a compartir en el Facebook. Y la gente me empezó a preguntar y me di cuenta que tenían ganas de que yo les contara mi experiencia y lo que había aprendido. Y la verdad es que yo, qué sé yo creo que cuando uno tiene un cáncer, por ejemplo, yo les digo que uno tiene que buscar su media naranja, ¿no? En el médico, que no es fácil de encontrar. Pero uno no puede ir a un médico que te dice, te vamos a hacer esto y decir, bueno, sí señor. Qué sé yo, uno tiene como, para mí siempre el médico era Dios. Por eso me llevé grandes decepciones con esta enfermedad, ¿no? Creo que si uno no parte de la base de que el médico es Dios,
tiene mucho menos para decepcionarse y pensar que se pudo haber equivocado, que no sabe tanto, que así como hay periodistas buenos, hay periodistas malísimos, hay actores buenos y malísimos, hay médicos buenos y malísimos. No todo el mundo tiene el mismo don, el mismo talento, las mismas capacidades. Entonces yo creo que uno tiene que poder decir, bueno, a ver, este me dijo esto, voy a preguntar otra opinión, a ver si coinciden, ¿no? A veces la gente se asusta tanto y nos dejamos llevar tanto por el miedo que cuando fue el primer momento de ese primer tumor que salí corriendo y me operaron a la semana, no consulté nada, no tuve el cuerpo para decir, a ver, paremos la bola, pensemos un momento, ¿habrá otro médico mejor? ¿Tendré que mirar? ¿Tendré que hacer otro estudio? ¿Tendré que consultar otra cosa? ¿No? Y uno en el miedo hace cualquier cosa. Y lo importante es, en ese momento, pensar un poco, ponerse un poquito más frío, no dejarse llevar por el miedo, eso es para mí fundamental, y consultar con 2 o 3 profesionales. Capaz que en el camino te encontrás con uno que es menos comerciante o más bueno o sabe más. Y a mí me iban a hacer la quimio y yo dije, es tanto. Y llegué a uno que me dijo, no es para vos la quimio. No, tu caso quimio no. Y si yo no me ponía a preguntar, y me comía la quimio, que no es una pavada, ¿viste? Entonces, yo lo que digo es, la quimio puede salvar muchas vidas y es muy bueno que exista, pero no es para todos, ni en todos los casos. Entonces, porque sabemos que es un negocio también, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué casos sí y en qué casos no? Y eso está, para mí, lo que yo les transmito mucho en el libro nuevo es que tomen el poder de su vida, que se hagan responsables de su salud, de su enfermedad. Es la única manera de salir adelante para mí. Marina, Enfermé para sanar fue tu primer libro, Diario íntimo de una victoria. ¿Cuál es, de todos estos días que vas contando, la crónica de lo que fue pasando, cuál es el día más terrible? ¿Lo recordás? ¿El día más duro de todos? ¿Y por qué? Bueno, no sé si fue el más duro de todos, pero recuerdo un día fatal que lo tuve que corregir bastante porque si no era una locura lo que yo contaba ese día. Ahora estoy un poco arrepentida de haberlo corregido, sí, lo corté un poco. Fue un domingo previo al quirófano del lunes, a la segunda cirugía. Ese día fue fatal para mí, porque fue la primera vez que experimenté una ira, pero que me acuerdo que lo llamaba mi terapeuta y me decía, metete en la ducha de agua helada, andá a andar en bicicleta, salí a correr. No tenía contención, no sé cómo explicarte la falta de... No podía creer que tenía que volver al quirófano, no me gustó nada el quirófano, no sé si... Hay gente a la que no le molesta ir al quirófano, ¿viste? Las mujeres se hacen las tetas, la cara, y van al quirófano. Yo ni loca. A mí no me gusta el quirófano, no me gusta la anestesia, no me gusta. ¿Y esa ira, cómo escribías llorando, escribías indignada, escribías insultando? Insultando, escribía, iba, me bañaba en agua helada, volvía, me peleé con Oscar. O sea, en un momento fue tremendo, le pedí a un amigo mío que me venga a rescatar, porque Oscar estaba desbordado y se fue. Se fue. Estábamos en nuestra casa de Cardales y se fue. Tenía que ir a ensayar y se fue a trabajar. Y yo le pedí a un amigo que me viniera a socorrer porque no me podía hacer cargo de mi hija. No podía parar de llorar de la bronca que tenía, de la angustia que tenía y fue un día difícil. ¿Cómo funciona en esos casos
la espiritualidad, la religión, la invocación. En ese momento no funcionaba nada porque yo estaba totalmente, todavía no había conectado con la espiritualidad en absoluto. ¿Tenías algún tipo de creencia nada, en algo superior que podía ayudarte? No, siempre ¿Le pedías a alguien? No le pedí a nadie. En un momento la hermana de Oscar me dijo que hiciera que tenía que hacer un rezo budista, me dio las palabras y yo iba en la bicicleta, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, me acuerdo que, pero no entendía lo que decían ni lo que hacían ni nada. Y ahora, nunca fui budista, ¿viste? Fui judía ahora, de comida, judía de la comida, judía sin practicar y en mi casa sin creer en Dios nadie. Tuve que sola armarme la espiritualidad, creer en Dios y en la divinidad, lo tuve que salir a buscar sola. Porque en tu casa de chica no había una práctica religiosa. Ninguna práctica religiosa más que los knishes, los vareniques, el gefilte fish. Esa era la práctica religiosa. ¿Y a tu papá no le pedías? Sí, sí, a papá le pedía, después de todo lo que mi papá hizo por mí, que es un cuento hermoso que fue verdad, mi encuentro con Oscar en ese libro, yo tengo que volver a leer porque me olvido. A mi papá le pedía, a mi papá le pido siempre, y mi papá me salva siempre. Es así. Y en ese momento todavía no sabía todo lo que sé hoy al respecto. Para tu papá vos eras como la princesita, ¿no? Bueno, eras la hija. Yo era la nena. La menor. La menor. La chiquitita, la única mujer, ¿sí? La nena, y de 2 hermanos varones más grandes. Y ahí hay una cosa que o sea, no es que mi papá no tuvo un vínculo conmigo muy cercano. Yo lo justifiqué después ya más de grande, cuando empecé a comprender un poco más la vida, pensando que mi papá era hijo de una mujer difícil y tenía 2 hermanos varones, no había tenido mucho contacto con hermanas ni con mujeres más que con mi mamá, o sea, mujeres, supongo que sí, si me escucha me va a estar diciendo no, pero como que yo dije, bueno, pobre, no tuvo experiencia, hermanitas, yo era una nena muy rubiecita, muy frágil, qué sé yo, y me delegó a mi madre. Él se ocupó de mis hermanos más. Pero tu papá era el que salía en la televisión, era el famoso Tato Bores. Sí, todo eso. ¿Cómo funcionaba eso para vos? El padre que no era tan cercano, pero que era tan cercano para toda la gente. Y era muy complicado. Yo hice un unipersonal hermoso en el teatro que se llamó La hija de, que fue muy emocionante. Siempre tuve la suerte de, a través de lo artístico, hacer catarsis. Siempre lo hice. Y es una bendición eso, ¿no? Y cuando murió papá, tuve ganas yo en ese momento quería ser actriz y estudiaba, había estudiado con Gandolfo y con un montón de maestros, Carlos era mi maestro, y bueno, como que ahí también me ayudó un montón mi papá, desde donde sea que esté, unos lo llaman cielo, el otro plano, el más allá, como sea, me ayudó un montón y se materializó un espectáculo unipersonal muy amoroso, en donde yo le contaba a la gente lo que había sido para mí ser la hija de, ¿no? Qué sé yo, había un momento hermoso donde yo contaba una ida con mi papá a Little Park. ¿Te acordás de Little Park? Sí, claro. Bueno, yo moría por ir a Little Park y mi papá no me llevaba habitualmente a Little Park, me llevaba mamá, mi papá no podía andar mucho por la calle, lo volvían loco, era, qué sé yo, muy famoso mi papá, ¿no? Entonces, esa vez vino conmigo y fue una tortura, porque efectivamente era como él decía, la gente lo volvía loco y yo la pasaba re mal porque en vez de estar conmigo disfrutando del autito chocador, tenía que estar firmando autógrafos y menos mal que en ese momento no existían los telefonitos, porque si no le hubiese dado un ataque. Y fue difícil porque, bueno, qué sé yo, lo que era difícil era que hoy no me resulta difícil porque ya tuve que pasar un largo camino y mucho aprendizaje. En el colegio te tenían gancho, no sé cómo se dice ahora, o había alguna, qué sé yo, que le odiaba a mi papá porque no le gustaba y me trataba mal, no me conocía.
Entonces yo era una nenita, qué sé yo, pero que no le había gustado lo que había dicho papá el domingo a la noche, porque ponele que esta era peronista o antiperonista, no le había caído bien algún comentario político y me miraban mal. Entonces yo no era yo misma, ¿no? Era la hija de... y eso tuvo sus bemoles. Hay gente que es más fuerte, de personalidad más segura. Yo no era segura de niña. Pero sin embargo, cuando tu papá tuvo que estar, estuvo, aún ya muerto después de muchos años. No, mi papá... ¿Vos sentiste que estuvo? Sí, estuvo muchísimo, no solo eso, sino que yo tuve la oportunidad, el cáncer me dio la oportunidad con mi papá de reconciliarnos, nunca habíamos estado peleados, pero quiero decir, de acercarnos, de juntarnos, de que yo le pudiera decir algunas cosas que me habían dolido, que no me habían gustado, de que él se ocupara. El otro día, no sé cómo, apareció un reportaje viejo de papá, el último reportaje que hizo en la revista Viva, y me puse a llorar, todavía me emociona, porque él cuenta en ese reportaje que le preguntan si se arrepiente de algo o algo así, y él dice que estaba arrepentido de no... o no era la palabra arrepentido, pero algo así, como que lo que le dolía mucho era no poder acordarse de mi cara de cuando yo era niña, ¿no? Y papá estaba muy ocupado. Cuando yo nací, mi papá estaba arriba, ¿entendés? Era el año 66 y mi papá era una mega estrella. Yo hoy lo recontraentiendo. En su momento bueno, qué sé yo, en algunas cosas me habrá afectado mi personalidad o mis ganas de tener un papá más presente. Pero mi papá estaba siendo Tato Bores y hoy en día para mí eso es una suerte. Me ha dado un montón en lo material, me ha dado un montón, la gente lo ama. Y tener un papá tan amado que todavía al día de hoy saco la tarjeta de crédito en un supermercado y una cajera me dice, usted la hija de Tato Borestein, ahora ya es por el libro, pero antes hasta hace poco, y que todo el mundo conoce a mi papá y ¡ah! Tato, mirá lo que me dejó. Qué es bueno. así, la vida es así. Pero además, esa chica frágil que vos reconocés que eras cuando eras chica, Sí. hay un momento que se convierte en una mujer poderosa y puede reaccionar y combatir un cáncer. Sí, yo lo que siento es que yo tenía, o tengo, ahora ya lo sé, una fortaleza que desconocía absolutamente. Yo me sentía frágil y débil, y es lo que yo les digo a las personas que me escriben, todos tenemos adentro nuestro una guerrera, un guerrero, alguien... fuerza, todos tenemos esa fuerza. Lo que pasa es que hay que ir a buscarlo, confiar, no sé, no creo que... O a lo mejor se hace de golpe, no sé cómo es. A mí con el cáncer se me vino toda la fortaleza junta que no había tenido nunca para un montón de otras cosas, ¿no? Marina, hay un árbol en Palermo que es el árbol de Tato Bores. Sí, sí, un árbol al que en su momento, hace un poquito más de 10 años atrás, le fui a pedir auxilio y me auxilió. Y bueno, es un cuento largo que está escrito en el libro En Enfermé para Sanar, lo cuento lo más rápido que pueda. ¿Qué pasa? Que sin todo el condimento no tiene mucha gracia, pero la verdad es que yo le recé una noche a mi papá, que yo no, esto que vos me habías dicho antes, no era una cosa habitual, y una amiga, Ana María Picchio, en un momento que yo estaba con unas angustias emocionales y medio desequilibrada, me dijo, tenés que rezarle a tu papá. Bueno, le dije, y a la noche... Como no estaba acostumbrada, no tenía la menor idea cómo era eso de rezar, me acuerdo que me acosté en la cama, miré para arriba y empecé a hablar con mi papá, a pedirle que me ayudara, que yo quería ser feliz, que yo quería tener una familia, que yo quería vivir en el amor. Y a la noche tuve un sueño muy hermoso con Oscar, que lo acababa de conocer hace poquititos, un par de meses, no tenía nada con él.
soñé que estábamos con él y Malena en una playa en Río de Janeiro, éramos felices, aparentemente éramos una familia, y a la mañana me desperté un poco choqueada por este sueño y decidí ir a Palermo a encontrar a Oscar. Decidí, o sea, me lavé el pelo, me puse el jogging divina para encontrar a Oscar. Estaba segura que lo iba a encontrar. Y entonces di un par de vueltas, yo vivía enfrente del Rosedal, di un par de vueltas por el lago, me di cuenta que ahí no lo iba a encontrar y decidí ir a pedirle auxilio de vuelta a mi papá y me fui caminando hasta el árbol. Ahora todos van a salir, siempre todos dicen que quieren ir al árbol y yo digo, bueno, pero es mi papá, ¿viste? Me fui al árbol que queda enfrente de no sé cómo se llama ese coso donde está el agua. ¿Y el árbol se había plantado especialmente? El árbol se plantó cuando murió papá, especialmente en honor a él, por la gente de la Asociación Amigos del Lago. ¿Qué clase de árbol es? Es un palo borracho que no duró más que, creo que unas 2 semanas y lo atropelló un auto, ni bien lo plantaron. Y mi mamá en la desesperación quería que plantaran otro y la gente de la asociación dijo, no, va a crecer, dejémoslo que va a volver a crecer. Y ese árbol volvió a crecer con 3 troncos, que para mí fue un flash. 3 troncos, nosotros somos 3 y tiene 3 troncos. Ahora ya se está haciendo muchos más, pero durante mucho tiempo fueron 3 troncos bien marcados. Me fui caminando hasta el árbol, nunca había ido, jamás había ido al árbol. Algo me llevó hasta el árbol, me paré abajo del árbol, le empecé a decir a mi papá, muy enérgicamente, te pido por favor. ¿Le reclamaste? Le reclamé, dije, ahora vas a hacer todo lo que yo quiera. Le dije, yo te pido por favor, yo me quiero encontrar con Oscar Martínez ya. Así fue. Quiero encontrarme con Oscar Martínez. Quiero encontrarme con Oscar Martínez. Me puse pero muy enérgica. Lo despedí, lo saludé, caminé un poco más, seguí hacia Pampa, un poco más, dije, bueno, ya está, me cansé, ya venía desde el no sé dónde, di la vuelta, y cuando doy la vuelta, una cuadra aparece Oscar. Casi me desmayo, tuve que actuar, la mejor actriz del planeta fui en ese momento para que no se diera cuenta de lo que me estaba sucediendo. Me pegué un susto bárbaro, ¿entendés? Dije, wow, papá, ¿entendés? Fue tremendo. Y entonces disimulé, hablamos un poco, ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto, qué sé yo, verte acá, caminás por Palermo, no, vos sí, qué sé yo. No sé cómo me las ingenié, porque viste cómo es Oscar, que no es fácil para convencer de nada, y lo llevé caminando hasta el árbol. Le dije, hay un árbol acá, de papá, ¿querés venir? No, bueno, no, porque él estaba transpirado y él es muy coqueto, no soportó encontrarme en esas condiciones. ¿Entendés? Yo por suerte me había lavado el pelo porque sabía que me lo iba a encontrar. Entonces, caminamos hasta el árbol, no sé, me dijo un par de cosas más, nos miramos, ay, nunca había visto este árbol, qué sé yo, la placa, bla, bla. Bueno, chau, chau, como en unas películas esas románticas, él se fue para un lado, yo fui para el otro, ya llorando porque no me había propuesto matrimonio ni nada en ese momento, y me di vuelta caminando y me llamó, ahí volví, y bueno, hablamos un poquito más, me dio su teléfono, me dijo, si algún día necesitas hablarme por algo, qué sé yo, y bueno. Y ahí fue. Hace 10 años que estamos juntos. Y ahora bien, me gustaría para terminar ya, ¿cómo es esta nueva vida? Porque hay un corte ahí, como vos hablás de lo anterior, antes del 2010 y de tu infancia y demás, como una persona que la mirás con cierta distancia. ¿Y cómo es ahora? ¿En qué consiste esta nueva vida? Mira, no es que no la miro con distancia. Aprendí mucho de ella. Si no hubiese sido esa, no estaría siendo esta, así que digamos que soy la mejor versión de esa, eso es lo que yo siento ahora. Descubriste cosas que no sabías que tenías. Descubrí muchas cosas que no sabía que tenía y empecé a juntar las piezas del rompecabezas también, ¿no? Como empezaron a aflorar todas esas cosas que durante años estudié, aprendí, practiqué y que no tenía canalizadas hacia ningún lugar, ¿no? No las estaba canalizando. Entonces, bueno, cuando yo estudiaba actuación con el maestro Carlos Gandolfo, que fue un maestro en mi vida, maestro de vida, él me empezó a hablar de la espiritualidad y de lo que en ese momento era la nueva era, la New Age se llamaba en ese momento, ¿no? Para mí fue una recontra novedad, una sorpresa. Qué lindo, una apertura mental. Qué lindo es todo esto, viniendo de una familia judía, sin práctica de fe, digamos,
solamente, como te decía, el tema de la comida y qué sé yo, judíos de origen, pero no con la cuestión de la fe, la religión, la fe, la creencia, sí. creencia, que es importante porque la verdad es que yo tengo para decir hoy que lo más importante que a mí me dio el cáncer fue la espiritualidad, es la conciencia de que yo soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana, como dice el doctor Wayne Dyer. Eso para mí es lo más maravilloso que me pasó en la vida. Creer, de verdad, no es una cuestión de la cabeza. Yo creo que soy un espíritu, creo que soy mucho más que Marina Borenstein. Ahora soy Marina Borenstein. En este momento soy Marina Borenstein. Y además soy mucho más, ¿no? Entonces eso a mí me deja muy tranquila. Me tomo la vida como una gran escuela. Siento que todo es un aprendizaje. Lo vivo de verdad, sí. Me equivoco. Como yo hablo de mi trabajo personal, me equivoco, digo, hoy esto me mandé un moco, reviso, aprendo, digo, vamos de vuelta, vamos para adelante, vamos para atrás, y lo tomo así, subiendo escalones, avanzando casilleros, porque pienso que el alma tiene que ir evolucionando y que mi espíritu un día va a estar súper liberado, crecido, evolucionado, iluminado, qué sé yo. A mí eso me hace muy feliz, me hace estar en la vida de otra manera que me hace bien. Y además, Marina, has logrado conectarte con miles de lectores y de personas que te siguen en tu Facebook y demás, y eso, por las respuestas de ellos, te das cuenta que ha contribuido a hacer bien. Me parece que ese es un gran mérito, ¿no? Pasar por la vida sabiendo que uno está haciendo bien a alguien en particular. Sí. Así que eso es lo que te agradece la gente. Y es lo que te agradecemos nosotros también y haber venido acá. Gracias. Bueno, muchas gracias. Para mí todavía todo sigue siendo muy emocionante, sigue siendo una sorpresa y lo disfruto un montón y nada me gusta más y creo que el altruismo nos hace bien a todos y ojalá que todos quieran aportar lo que aprenden. De eso nos vamos haciendo. Gracias. Muchas gracias.